en el incremento de los rendimientos, por un lado, y en lo que ha sido el manejo fitosanitario de esas plantas. Ahora, para poder hacer eso, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, fíjense, por un lado, tenían claro cuál era la problemática que se presentaba en aquel momento. Estamos hablando de hace más de 60 años atrás, que por un lado eran los bajos rendimientos y los problemas fitosanitarios que dificultaban obtener buenos rendimientos. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba introducir variabilidad. ¿De dónde va a traer la variabilidad? Justamente de las zonas del centro de origen. Es por eso que se había puesto en contacto en aquel momento con la Fundación Rockefeller, la cual tenía una sede en México, junto también con la Universidad Autónoma de ese país. Tenían un banco de germoplasma muy, muy bueno, muy completo, y a partir de ahí es que trae los materiales con los cuales va a cruzar a las poblaciones andinas de nuestro país para adaptarlos a las condiciones de la región pampeana principalmente. Entonces, como veníamos diciendo, nuestro trabajo va a consistir en modificar esa estructura genética del material de partida. Para eso vamos a ir viendo que tenemos diferentes caminos, eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, los diferentes métodos de selección, de cruzamiento, de evaluación de los mismos, ¿sí? Pero donde necesitamos tener bien en claro cuál es el objetivo final hacia el cual debemos tender en el contexto de nuestro programa de mejora. Y vuelvo a insistir, siempre el camino que elijamos va a depender de esa relación costo-beneficio, de con qué materiales estamos partiendo, el tamaño que podemos hacer de parcelas para poder evaluarlas, disponibilidad de personal, disponibilidad de recursos económicos, de infraestructura, a qué perfil de productor va a estar dirigido, y por otro lado, cuál es el perfil del consumidor de ese material finalmente. ¿Cuáles son los materiales de partida? Básicamente, variedad de cualquier tipo, desde razas primitivas, modernas, formas silvestres. Por ejemplo, lo que se está trabajando mucho hoy en día para introducir o reintroducir alelos pertenecientes a genes de resistencia o tolerancia a enfermedades, sobre todo, se busca en los parientes, en las especies emparentadas o en la forma silvestre de las variedades cultivadas que presenten dicha información. Se los comentaba, caso de la banana, por ejemplo. Hay materiales pertenecientes a otras especies del género Musa, como el caso de Musa textilis y Musa esquistocarpa, que aportan genes de resistencia a algunas de las principales enfermedades, en el caso como decía, de banano. Y para eso también tenemos que tener en cuenta, entonces, qué tipo de sistema de reproducción tiene. ¿Es una planta autógama? ¿Es alógama? ¿Es de reproducción asexual? ¿Es apomíctica? ¿Es es diploide, triploide, tetraploide? Presentan diferencias en cuanto no solo al número, sino a reordenamientos cromosómicos, traslocaciones, inversiones, deleciones, que puedan disminuir la fertilidad del material obtenido.
Entonces, si uno no tiene en claro eso, antes de empezar a hacer los cruzamientos, se puede encontrar en un problema bastante grande y va a estar perdiendo muchísimo tiempo y recursos. Por ejemplo, entre las especies del género Musa tenemos un N de 10, de 11, hay todo un grupo de especies que se las clasifican en lo que se denomina una división, que tiene un N de 7, con lo cual se vuelve difícil la incorporación de ese material. Generalmente son muy pocos viables. También pasa en el caso de pimientos. Tenemos diferentes especies del género Capsicum, donde algunos de los cruzamientos en una de las direcciones son viables, pero los cruzamientos recíprocos no lo son o lo son en muy baja frecuencia. Entonces, todo ese tipo de detalles debemos conocerlos. Ahora, a veces, como decíamos, se busca a partir de variedades antiguas. ¿Por qué? Porque realmente tal vez tenían menores rendimientos, pero presentaban esas características de interés que hoy se buscan. O en el caso, por ejemplo, del tomate, las variedades antiguas, si bien tenían algunos problemas de conservación post cosecha, presentaban aromas y sabores mucho más definidos, mucho más marcados. Esos alelos de interés que brindaban esas características se fueron perdiendo a través de un proceso de selección automática por Hitchhiking, es decir, se seleccionaban líneas que tuvieran mayor vida post cosecha y al seleccionarlas indirectamente, sin quererlo, por arrastre, porque pertenecían al mismo grupo de ligamiento, como después se pudo discernir, se iban alelos relacionados con esas características organolépticas. Es por eso que muchas veces, aún hoy, la gente se queja de que hay variedades de tomate que tienen muy buen aspecto, muy buen color, que aguantan muchísimo, pero que no tienen gusto a nada. Por eso, a partir de poco más de una década, de la última década, y que se secuenció el genoma del tomate y se lo ha podido ir correlacionando a través de QTL y con los caracteres de interés, se está volviendo a reintroducir esas características, esos alelos que se habían perdido. Y bueno, los primeros productos obtenidos de las mejoras nos llegan, como siempre, de la mano de los griegos y los romanos, pero en aquel momento no tenían más que otro valor que una indicación del origen de esos materiales. Estamos hablando de unos 2.000, 2.500 años atrás. En general, a todos esos materiales anteriores a la llegada de ese trabajo profesional, es decir, anteriores a los últimos 150 años aproximadamente, se lo denominan normalmente como razas o variedades locales. ¿Y qué es una variedad? Eso hay que tenerlo bien en claro. Es un grupo de plantas dentro de un taxón botánico único, el rango más bajo conocido, y que se define por la expresión reproducible de sus características distintivas y otras de carácter genético. Cuando se refiere a las de carácter genético, más que nada están planteándolo desde el punto de vista de los marcadores moleculares. Por ejemplo, para las caracterizaciones, cuando uno desarrolla una nueva variedad o selecciona un clon o una línea pura y lo va a inscribir, lo va a registrar, tiene que hacerlo en el organismo competente. En Argentina ese organismo es el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, donde
lo que tiene que hacer es aportar toda la información que le van a ir pidiendo, entre las cuales se encuentran los descriptores. Esos descriptores son descriptores morfológicos, fisiológicos, es decir, la flor es rosa, blanca, lila, con tallo erecto o decumbente, hojas glabras o pubescentes, en fin, todas las características morfológicas. El ciclo de producción dura tanto, la fruta tiene tal color, tal característica, peso promedio de tanto, se cosecha en tal época, en tal zona, ¿sí? Y como con el paso del tiempo y la reducción de variabilidad y la posibilidad de ir haciendo ajustes finos, con eso se iba volviendo insuficiente, se fueron incorporando el uso de marcadores moleculares. Por otro lado, cuando nos referimos a los cultivares, nos estamos refiriendo a esas variedades que se registran legalmente en los organismos nacionales o internacionales, con el efecto de que se puedan garantizar la calidad de la semilla, ¿sí? Y que se puedan defender los derechos del obtentor. Casos, por ejemplo, de estas variedades de pimiento para pimentón, desarrolladas en el INTA, y como pueden ver, entonces esas variedades pasan a denominarse cultivares. En este caso, cultivar Yocabil INTA. Y la importancia de registrar esos cultivares es que sea una empresa o sea a nivel del Estado, yo tengo o mantengo la potestad sobre lo que se va a hacer con ese material. Si quiero cobrar o no royalties por el mismo. Por ejemplo, puedo liberarlo para pequeños productores y cobrarle un royalty para su multiplicación a empresas grandes, por ejemplo, con lo cual puedo seguir financiando la investigación o puedo librarlo completamente, pero al estar registrado, ¿sí? Mantengo esa potestad. De no hacerlo, puede venir alguien, que es lo que pasaba muchas veces, ha pasado con las variedades o razas locales, donde se hacía una cierta selección y había empresas que luego los pasaban a registrar, con lo cual pasaban a tener los derechos de uso de esos materiales. Por otro lado, cuando nos referimos a semilla, tenemos que tener en claro que, por un lado, nosotros lo tendemos a asociar a lo que es habitualmente la semilla botánica. Sin embargo, desde el punto de vista agronómico, utilizamos el término de semilla para todo aquel material que utilizamos para la propagación de la planta, sea en el caso de la rama de mandioca, la guía de la batata, los papines de la papa, es decir, segmentos nodales en el caso de la rama de mandioca, pueden ser estolones, caso de la frutilla, bulbos, como en el caso del ajo o la cebolla, cormos, como en el caso del banano, el ananá, el jengibre, la cúrcuma, tubérculos como en el caso de la papa. También pueden ser semillas artificiales a partir del cultivo de tejidos, semillas apomícticas, es decir, todos aquellos materiales que nos puedan servir para la propagación, sea sexual o asexual. Y esto nos lleva a considerar otro aspecto fundamental en el contexto de un programa de mejora, y que se refiere a la calidad de la semilla. Cuando uno habla de calidad, nos referimos al conjunto de características deseables que debe poseer, tanto desde el punto de vista físico, ¿y qué quiero decir con físico? Peso de las semillas, su tamaño, ¿sí? ¿Y en qué incide el peso? En la cantidad de reservas, ¿sí?, que presenta ese endosperma propio del material y que es el que tiene que nutrir
al embrión, a la futura plántula en su etapa inicial. En cuanto a su constitución genética, desde el punto de vista también fitosanitaria, que esté libre de patógenos, fisiológica, desde el punto de vista que se tenga en cuenta si pasa por un estado de dormición o latencia o no. En caso de que lo haga, hay que, debido a presencia de inhibidores hormonales, uno los puede eliminar, ya sea a través del lavado, del escarificado. Ese escarificado puede hacerse a través del raspado mecánico o a través del uso de ácidos o álcalis para simular el paso por el tracto digestivo de los animales y que la libera a ese material y facilita su germinación. En el caso de mamón, por ejemplo, la semilla están recubiertas por una especie como de mucílago donde están presentes esos inhibidores. Entonces, cuando uno saca la semilla del mamón, para mejorar la capacidad de germinación y adelantarla, lo que se hace es el lavado, se enfría contra una tela suave y se le saca ese mucílago y con eso mejoramos la germinación del material. Ahora, ¿qué parámetros se miden normalmente? Por un lado, la pureza, es decir, el grado de pureza física de la semilla, y que lo vamos a expresar como porcentaje en peso respecto al total de la muestra. ¿Cuáles pueden ser esas impurezas? Por un lado pueden ser semillas de malezas o material inerte. ¿Por qué? Porque muchas semillas a veces son, como las del tabaco, son semillas sumamente pequeñas y que normalmente se dificulta la manipulación. Entonces se las recubre de un material inerte para que aumenten de volumen y facilitar así su manipulación, su siembra, y es volverlo mucho más eficiente. Entonces, depende, si estamos hablando de semillas de pequeño calibre, normalmente se habla del peso de 100 semillas, y si estamos hablando de semillas grandes, como la de una sandía, de un zapallo, por ejemplo, normalmente se refieren al peso de 100 semillas. Y eso puede ser o no una característica varietal, y en función del peso promedio que tiene esa variedad, a su vez, nos va a estar indicando, vuelvo a insistir, en la cantidad de reservas que tenga acumuladas. Normalmente, por ejemplo, una de las pruebas que uno hace, caso de los carozos de durazno, de ciruela, de damasco, es la prueba de flotabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cómo tendría que obtener ese material? Y debería cosecharlo en planta cuando ese fruto está maduro. La realidad es que generalmente se cosecha del suelo. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que se cayó, muchas veces incluso ya se han empezado a podrir, a veces hasta ya se ve la semilla. Entonces, ¿en qué condiciones está ese embrión? ¿Sigue estando viable o no? Entonces, lo que se hace es, en un balde se agrega agua y se arrojan las semillas. Todas aquellas semillas, esos carozos que van a flotar, se descartan. ¿Por qué? Porque son vanos. Es decir, está muerto el embrión y por lo tanto hay más aire y flota. Mientras que si se hunden, lo podemos utilizar. Ahora bien, otra cuestión es la calidad genética de ese material, que va a depender, ¿sí?, de que esas semillas correspondan a la variedad que estamos diciendo que corresponde. Por eso es que necesitamos esos descriptores. Para eso es importante que en el envase normalmente viene el origen, que debe ser conocido, tiene que tener un rótulo oficial,
tiene que tener esas especificaciones de calidad sobre pureza, peso de 100 semillas o 1000 semillas, poder germinativo, energía germinativa, ¿sí? Y debería ya venir con factura oficial. ¿Por qué? Porque si no cumple, si no satisface alguno de los requisitos, se puede reclamar. Y eso nos da trazabilidad sobre ese material. Más aún ahora que desde enero, el 2 de enero del 2020, se implementaron las buenas prácticas agrícolas para los frutales y desde el 8 de enero de este año, del 2021, ¿cómo se dice? Volvieron obligatorias las buenas prácticas agrícolas en los cultivos hortícolas. Y cuando uno habla de buenas prácticas agrícolas, está desde utilizar material justamente con estas características, no se puede pulverizar con cualquier tipo de producto, tienen que estar también registrados y habilitados para ese cultivo. De hecho, por eso es que yo estoy trabajando en la solicitud de ampliación de uso de agroquímicos para cultivos menores, para palta, naná, mango, banana y maracuyá, porque si no, no se van a poder comercializar bajo buenas prácticas. Lo mismo los fertilizantes, aún aquellos fertilizantes orgánicos también tienen que estar registrados y pasar por una prueba de evaluación, salvo que uno haga ese fertilizante, ese compostado natural para utilizarlo en las plantas de autoconsumo. Pero si yo quiero comercializar o un establecimiento quiere comercializar bajo el rótulo de orgánico, los productos tienen que estar registrados o, si lo hacen ellos, entregar muestras a laboratorios para que hagan los análisis correspondientes. En cuanto al otro aspecto que nos interesa, y sobre todo incluso en el contexto de un programa de mejora, es la calidad fisiológica de ese material, de esas semillas. ¿Y cómo vamos a evaluar esa calidad fisiológica? Por un lado, evaluando lo que decíamos de la energía germinativa, el poder germinativo. ¿Por qué? Porque hay semillas que pueden persistir o mantener su viabilidad durante varios años si están bien almacenadas en las condiciones que corresponden. Otras no duran más allá de un año, 2 como mucho, caso del tomate, del pimiento en general, o en el caso del mamón, menos de un año. Incluso hay otras que duran semanas o días. Entonces es importante hacer los estudios correspondientes. Y entonces, cuando hablamos de energía germinativa, nos referimos al porcentaje de semillas de la muestra que germinaron. Y cuando digo germinaron, pueden verlo acá en la foto. Van a ver, esto es cuando había participado en la red de ensayos de los pimientos pimentoneros. Entonces, antes de hacer la evaluación a campo, comparar los cultivares entre sí, lo primero que hice fue evaluar la calidad de la semilla. ¿Para qué? Para, como vamos a ver en la próxima clase, reducir parte del ruido que nos generan los factores microambientales. Entonces, yo considero que germinó esa semilla si emitió la radícula. Empieza a aparecer la radícula, como se puede ver aquí. Entonces, acá por cuestiones de prolijidad, son 100 semillas. Entonces uno los pone en hilera y a medida que cada 24 horas se iba revisando, se contaba, se extraían y ya se iban pasando a una bandeja de Speedlink. Entonces vamos a ir teniendo una gráfica, se nos va a ir generando, donde a lo largo de los días van a ir germinando, van a ir emitiendo esas radículas y vamos a tener
y vamos a poder expresar como porcentaje el número, ¿sí?, de semillas que germinaron. Ese porcentaje de semillas que germinaron me da el valor de la energía germinativa. Y por otro lado, los días requeridos para alcanzar el máximo, es decir, superar el 50% de las semillas germinadas, me da el periodo energético. Y en ese sentido, las semillas que brotaron o germinaron durante el periodo energético, es decir, las primeras que lo hacen, generalmente son más vigorosas y son el mejor stock que tenemos para hacer el ensayo. Por otro lado, no basta con que emita la radícula. Después lo que debemos evaluar es su poder germinativo. ¿Y qué implica el poder germinativo? Es el porcentaje real de todas las semillas que han germinado y que llegan a desarrollar una plántula. ¿Y qué implica una plántula? Aquella donde no solo tiene o se le llegan a apreciar las hojas cotiledonales, sino que al menos haya producido la primera hoja verdadera. Entonces, cuando llegó a la primera hoja verdadera, que sería la tercera hoja, ahí podemos contarla y considerarla para la estimación del poder germinativo. Entonces, fíjense, yo hice esto antes de llevar a campo y de esa forma yo me encontré con que en condiciones de laboratorio, en una cámara de cultivo donde están bajo control la temperatura, la humedad, las horas luz y de oscuridad, todos los factores, no hay pájaros comiendo, no hay insectos, no hay hongos, o sea que están dándole todas las posibilidades para que exprese el potencial. Sin embargo, el porcentaje del poder germinativo no fue similar en todos los materiales. Ya hay diferencias. Entonces, habiendo procedido de esta forma, yo tengo ya esta información y por un lado sé que, por ejemplo, esta era material que llegó de Estados Unidos, probablemente no estuvo bien conservado durante todo el trayecto, hubo algún problema, algo que afectó, pero fíjense que el poder germinativo, o sea, sobre cada 100 semillas que se habían sembrado, lograron completar hasta una plántula 2/3 del material. Mientras que Yocabil y Encalilla, alargado, el Yocabil prácticamente el 97%, el Encalilla el 94%, Lautaro 73%. Entonces, yo, por un lado, germiné material de más, porque uno sabe que a priori nunca difícilmente uno va a tener el 100% de germinación. Entonces me aseguro el N para el ensayo. Por otro lado, tengo la posibilidad de llevar a campo material mucho más uniforme en cuanto a tamaño, y que si yo hubiera sembrado directamente a campo y me encuentro con esto, iba a tener fallas en la parcela, me iba a faltar material, y aparte no iba a saber a qué factor adjudicarle la causa. ¿Por qué no germinó ese material? ¿Por qué tengo tantas fallas? ¿Funcionó mal el riego? ¿Hubo ataque de pájaros, de insectos? ¿Hubo hormigas cortadoras, gusanos barrenadores? ¿Cuál fue la causa? ¿Se entiende? Entonces hay un montón de ruido que me va a dificultar después hacer un buen análisis, discriminar la componente ambiental y quedarme con la componente genética. Entonces, esto es un poco más de trabajo, pero me ayuda a darle más peso a mis resultados.
Por otro lado, es fundamental la calidad fitosanitaria, que ese material esté sano. Normalmente, rara vez hay presencia de virus o de micoplasma. ¿Por qué? Porque se tienden a distribuir en el material a partir de su migración a través ya sea del xilema o del floema. Por lo tanto, ni en los tejidos meristemáticos ni en las semillas se los suele encontrar. Sin embargo, esa semilla puede haber sido inoculada con huevos de algunos insectos o esporas de hongos, con lo cual también podemos tener una seria pérdida de material. Entonces, esto es en la zona justamente de Amaicha del Valle, el ingeniero Raúl Orell, quien fue el encargado del desarrollo de estos cultivares y quien los inscribió, falleció lamentablemente hace ahora un par de años. Y esto era parte de los ensayos llevados a campo acá en Misiones. Entonces, por ejemplo, y acá, de nuevo, ¿a quién va destinado ese producto? Entonces, fíjense, este material, el Yocabil INTA, son frutos rojos. Estos después se deshidratan, como podemos ver acá, en esta imagen, donde después se separa el material, se lo procesa, se lo muele, se evalúa la pungencia, si es que tienen o no, si no deberían tenerla, es decir, si son picantes o no, el color que tienen, el contenido de oleoresina, y tienen un desarrollo indeterminado, con lo cual van formando, produciendo frutos, y para un pequeño productor puede ir haciendo sucesivas pasadas e ir cosechando y secando su material. Esto había sido allá en Jujuy, esto era una foto de los materiales de aquí. Por ejemplo, acá tenemos otra situación distinta. Lautaro INTA, si se fijan, es un color tirando al borrabino, al marrón, y eso es por el alto contenido de oleoresina. Esta es una variedad desarrollada en función de la industria. ¿Por qué? Porque la industria de chacinados, la industria alimenticia, de los snacks, necesitan un producto estandarizado para que el producto sea con el mismo sabor siempre, mismo sabor, mismo color, y se utilizaran pimentón, como se utiliza en un chacinado tradicional, hecho de forma artesanal, puede haber diferencias, como le decía, de color, de pungencia y otras características. Sin embargo, si se utiliza la oleoresina, que eso se produce por un destilado a nivel industrial, se estandariza. Entonces, este material fue seleccionado por presentar tolerancia a los principales problemas sanitarios, buena estructura de planta, buen despeje a la cruz, es decir, a la altura en la cual empiezan a aparecer los frutos, y sobre todo por el contenido de oleoresina. Este no se utiliza como pimiento pimentonero, sino uso industrial. Y acá vemos otra situación, también es para pimiento pimentonero, pero fíjense que la arquitectura de la planta es totalmente distinta a la del Yocabil. Fíjense esta estructura y cómo se distribuye la carga versus este material. ¿Y a qué apunta? A la cosecha mecánica. Esto no está pensado en principio para pequeños productores, sino ya para superficies mayores, donde para bajar costos de producción y donde la mano de obra es un costo alto, el poder cosechar de manera mecánica y simultánea me baja mucho los costos. Entonces tenemos toda una maduración sincrónica y una estructura de planta que permite rápidamente cosecharlo de manera mecanizada. Y de nuevo, la importancia del sistema de producción. Bajo el sistema tradicional, es decir, con riego por manto, riego inundativo,
En esas zonas, normalmente las precipitaciones son inferiores a los 200 milímetros al año, son desérticas, hay que pagar un canon de riego y uno tiene agua disponible, depende de la zona, para riego, una X cantidad de horas, que puede ser 1 hora, 2 horas, un poco más, una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez cada 2 semanas. Entonces, en esos sistemas de producción, este material, por ejemplo, rinde entre 2.000 a 2.500 kilos de materia seca por hectárea. Normalmente la materia seca representa entre un 12 y un 14% del peso fresco, del peso recién cosechado. Es decir, que habría que multiplicarlo por 7. Así que si material seco son 2.000 a 2.500 kilos, estamos hablando de entre 14 a 18.000 kilos aproximadamente. Pero con riego por goteo y fertirrigación se puede llegar a triplicar esos rendimientos. O sea, fíjense el impacto que tiene el ambiente, en este caso el sistema de producción, desde el punto de vista de la expresión de los caracteres cuantitativos. En este caso, el carácter rendimiento. Pasar de 2.000 kilos a 6.000 kilos. La misma genética, el mismo material, solo cambiando el ambiente, modificando el ambiente, el sistema de producción. Esto es simplemente para mostrarles. Y acá, ¿qué pasa? Esto es un poco lo que les decía hoy. Esta variedad, ¿cómo se denomina? Negral USA. ¿Por qué? Y Negral. Lo que pasa es que Negral, esta era una variedad que había sido era una variedad tradicional de España. El Negral, obviamente, por el color del fruto. Pero no había sido, era una variedad tradicional local, si bien es un cultivo americano, pero había sido llevado al viejo mundo hace siglos atrás, hacia el siglo XVI, XV, XVI, pero no estaba inscripto. ¿Qué hicieron? Hicieron una selección, purificaron un poco el material y lo inscribieron como cultivar. Acá podemos ver el Buqueten húngaro y acá, de vuelta, a ver, hay caracteres cuantitativos como el del rendimiento, pero sin embargo, si se fijan, acá los frutos crecen mirando hacia arriba. Eso es una característica monogénica y es un gen dominante. O sea, que si cruzan o polinizan con este material una planta de un pimiento tradicional, cualquier variedad, la progenie, la F1, va a presentar este fenotipo consecuencia del gen UP. Se lo conoce como gen UP, por arriba en inglés. Y ahí nos encontramos con dos polos respecto al espectro varietal. Vamos a tener variedades genéticamente muy heterogéneas, como en el caso de esas variedades o razas locales, y que a veces a partir de la purificación de esos materiales se pueden seleccionar nuevos materiales con alguna característica en particular, mucho más homogénea. O también tenemos justamente las variedades genéticamente muy homogéneas, ya sean autógamas, pueden ser los híbridos, en el caso de las alógamas, o porque lo estamos propagando vía clonal, como es el caso de desde los bananos hasta frutales como los citrus, durazno, ciruela y demás. Y ahí entramos siempre en ese dilema de la flexibilidad genética, esa capacidad de homeostasis frente al ambiente que nos brindan esos materiales más heterogéneos versus el mayor rendimiento producto de la mejora y que es consecuencia de seleccionar a partir de poco material que estaba presente, pero que ahora lo usamos como línea base, pero que vamos a estar perdiendo variabilidad. Y al perder variabilidad, estamos corriendo riesgo de
que sea susceptible al ataque de plagas, de enfermedades o problemas ocasionados por factores abióticos, como el estrés hídrico, térmico, heladas. Y con esto que les quiero mostrar, cuando hoy les decía que uno muchas veces recurre a variedades antiguas o a formas silvestres emparentadas, dentro de los citrus existen más de unas 5.000 variedades en la zona de origen, en el sudeste asiático. Esta es una de ellas, no tenía mayor relevancia, sí, era consumida por algunas poblaciones locales, pero no iba más allá de eso, de un consumo mínimo local, hasta que fue redescubierta por un chef y se le prendió la lamparita y lo denominó citrus caviar. Entonces, ¿por qué? Porque desarmaba los gajos, los gomos, como le dicen acá, y en vez de ser alargados, son cilíndricos como pequeñas huevas, como pequeños peces. Y los mezclaban en las ensaladas y el bombazo. Ahora se lo considera una fruta gourmet. Y de hecho, el cisairo, que sería el equivalente al INTA de Australia, ha procedido a hacer cruzamientos de estas formas silvestres por la lima Tahití, que se hace aquí en la provincia, por ejemplo, también conocida como limón pérsico. Y fíjense, tiene, por un lado, la forma de la lima Tahití, el color de cáscara del citrus caviar, y dentro de los gajos también tiene esta característica, y se lo utiliza para la industria coctelera. Por otro lado, desde el punto de vista de la agricultura de subsistencia, muchas veces es preferible utilizar materiales mucho más rústicos, que tal vez rinden menos kilos, pero que presentan características que le brindan una mayor capacidad de homeostasis frente al ambiente. Lo que yo les decía la vez pasada entre las bananas del grupo Prata y las del grupo Cavendish. Las del grupo Prata no van a pasar de los 15 kilos por cacho o racimo, mientras que la del grupo Cavendish, manejándola bien acá en la provincia, se sacan cachos de 30, 35, 40 y hasta algunos más de 50 kilos de peso. O sea, una relación 3-1. Pero ¿qué pasa? Si el productor no va a utilizar un sistema de riego, si no va a hacer control de heladas, si no va a manejar la nutrición, si no va a manejar otra serie de variables, se vuelve un boomerang. Un poco lo que veíamos la clase pasada. Entonces, yo no me puedo desligar del sistema de producción. Esto es en la zona de Catamarca. Esto es, así se siembra tanto el comino como el anís. Fíjense cómo se levanta el polvo. Esto no tiene ni estructura, ese suelo. Normalmente se hace lo que se llama un ensayado, es decir, se lo riega para que tenga algo de estructura y poder sembrar, ¿sí? A su vez, como no ha sido la domesticación ha sido mínima en estos cultivos, y piensen que en el caso del comino, del anís, lo que se utiliza es la semilla, y sin embargo, todavía las variedades siguen siendo igual a la forma silvestre y las semillas son dehiscentes. Es decir, que si no se lo cosecha en la hora justa, en las primeras horas de la mañana, antes de las 10 de la mañana, posteriormente, cuando llegó el grado de madurez, esas estructuras explotan y liberan las semillas y van al piso, con lo cual se pierde la cosecha. Con respecto, esto es acá en la provincia de Misiones. Tenemos diferentes variedades de zanahorias. Tenemos tipo chantené, la curoda, hay otras más. Pero dado que los suelos acá son muy pedregosos,
en la mayoría de los lugares donde se hace producción hortícola, esas raíces pivotantes al chocar, al enfrentarse, al tocar contra una piedra, se tienen que desviar para seguir profundizando. Y es por eso que salen esas zanahorias a veces torcidas, con lo cual en otros mercados esas zanahorias son eliminadas. Para evitarlo, uno puede utilizar justamente esas variedades como la Kuroda, que son de una longitud menor que, por ejemplo, la Chantenay. Entonces se disminuye la probabilidad de que ocurra ese tipo de problemas. En cambio, fíjense lo que es otros sistemas de producción. Esto estamos hablando de frutilla en la zona de Lules, en Tucumán. Esto es tomate en Israel. Fíjense, es casi un quirófano este invernáculo. Pero ¿qué pasa? En vez de cosechar 200, 250 mil kilos, o sea, 200, 250 toneladas por hectárea, se llegan a rendimientos de 1000 toneladas por hectárea. Acá también, de vuelta frutilla, en la zona de Lules, agregándosele la estructura de protección, ¿sí? Contra heladas. Incluso en el caso acá de bananos, ya en plantas se le ponen estos separadores para evitar el rozamiento. Es decir, se trabaja no solo desde la parte genética, sino que hay que manejar todo el sistema de producción. Fíjense, acá estamos hablando de agricultura de precisión, donde el riego y la fertilización es planta por planta. Acá la iluminación, esto es en Holanda, todo el tema de producción hortícola en edificios, donde tienen cada una de las plantas su propio gotero, se le da la nutrición en función del estadio fenológico, día a día se ajusta y las luces LED son rojas y azules, y se ajusta la cantidad de horas luz. Y como siempre les digo, no todo pasa por los genes. El ambiente es importante. Fíjense, y esto es simplemente para desestructurar un poco, todo este tipo de frutas donde lo que se ha hecho es hacer que crezcan dentro de un molde, se pagan fortunas. Acá, ¿qué hicieron? Esto es una pera. Esta es la pera normal y así crece dentro del molde. Como esta pera crece, o mejor dicho, madura para la época de una festividad religiosa de esos pueblos que son budistas, no tuvieron mejor idea de que hacer un molde con la forma de un Buda, y con eso han mejorado los ingresos. Las típicas sandías cúbicas fue idea de un productor para mejorar el transporte en su camión. Y esto lo desarrolló un estudiante de ingeniería industrial de Australia para regalarle unas frutillas en el día de San Valentín a su novia. Obviamente fue un éxito, lo patentó y actualmente se están produciendo así frutillas no solo en Europa, sino en América, donde se potencia las características de las variedades, pero por otro lado se manipula el ambiente. Entonces, cuando hablamos de los productos finales de la mejora, vamos a tener, esto puede ser un punto de partida o un punto final. Como punto de partida tenemos las propias variedades o razas locales, que, como dijimos, han sido fruto de la domesticación y de la selección continua, masal, hecho por los mismos agricultores de todo el mundo. Suelen presentar mayor variabilidad. La única manera de calificar una variedad como local es como aquella que nunca fue seleccionada por mejoradores profesionales. Piensen que en la zona de origen, en el caso de banana, en el sudeste asiático, en la región indo-malaya,
hay más de 1000 variedades o razas locales de banano. Cuando hablamos de papa en la zona andina, desde Perú a México, estamos hablando de más de 5000 variedades de papas. Cuando estamos hablando de uvas, en el viejo mundo también estamos hablando más de 5000 variedades distintas. Y sin embargo, piensen cuántas conocen ustedes gracias al mercado. En el caso de papas, no más de 2 o 3. Y no es porque sea negra o blanca, sino porque esa está limpia o sucia, nada más. Acá en Argentina tenemos Kennebec, como una de las más difundidas. Espunta es otra de las variedades de papa, sin hablar de las papas andinas, ¿sí? Y son una fuente de genes de interés económico. Lo que les decía, actualmente se busca reintroducir a partir de estos materiales generalmente genes de resistencia a plagas o enfermedades. O a partir de su presencia, mediante tecnología de CRISPR-Cas, mediante edición génica, activar genes que potencialmente pueden estar silenciados en las variedades o razas comerciales actualmente cultivadas. Suelen ser endémicas de un área. Como dijimos, sus orígenes se remontan a cientos o a veces miles de años atrás. Son una mezcla heterogénea de genotipos. Obviamente, esa selección masal hecha por los productores hacen que, en general, estén bien adaptadas. El fondo genético de esos materiales es muy bueno, está adaptado a ese ambiente. Es lo que pasaba, y vuelvo al comienzo de la presentación, y fíjense el dilema que tenía Gómez. Esos materiales habían sido seleccionados durante siglos por las poblaciones nativas, ¿sí? Las poblaciones de la zona andina, pero para esa zona, ese fondo genético está adaptado a esas zonas. Cuando se lo fue llevando a zonas de menor altitud, con otras características edafoclimáticas, con otros problemas de plagas y enfermedades, no andaban bien. Y hubo que introducir fondo genético de zonas similares de su centro de origen. Lo mismo pasa con la palta. Y eso ahora vamos a hablar un poquito, si quieren. Normalmente muchos de esos materiales no tienen buenas características desde el punto de vista agronómico. Calculo que muchos o algunos de ustedes serán del interior de la provincia, otros, aunque sean de Posadas, deben tener conocidos que tienen planta de traspatio de paltas. Y ustedes habrán visto que las paltas que hay acá podemos encontrar desde las típicas paltas Hass, esa palta chiquita en forma de pera, de piel rugosa, semilla chiquita, que las pueden encontrar, por ejemplo, en el Libertad, que la mayoría se trae de Tucumán, que actualmente se cultiva acá en la provincia, pero que normalmente las variedades que hay en las chacras suelen ser más bien redondas. Hay variedades piriformes, pero son las menos. Son redondas, son grandes, tienen otra consistencia. Las plantas son grandes, muchas de ellas, las plantas incluso tienen, cuando uno estruja las hojas, un olor a anís, por eso también se las conoce como palta anisadas. Bueno, eso depende, porque esas paltas anisadas, esas paltas redondas, provienen tienen su centro de origen en las paltas mexicanas, en las zonas de serranías de México, de serranías tropicales, donde tienen problemas sanitarios y de temperaturas y hay riesgos de heladas similares a los que tenemos acá. Por eso se han adaptado bien, dentro de todo, a la provincia. Sin embargo, la palta Hass, la palta Torres, la Pinkerton, por ejemplo, son piriformes, no son anisadas, son mucho más consistentes, más cremosas y tienen su centro de origen en lo que son las variedades guatemaltecas, que no soportan tan bien las heladas. Y por último, acá no andan
no se las encuentra a las variedades antillanas. ¿Por qué? Porque esas directamente son de zonas prácticamente sobre el nivel del mar, donde tienen otro tipo de suelo, son suelos arenosos, con otro pH, no tienen los problemas que tienen aquí, esos problemas sanitarios, y acá y sobre todo de heladas, y acá no se adaptan. Incluso muchos de esos materiales presentes en la chacra son cruzamientos entre estas diferentes orígenes. O sea, acá en Misiones podemos encontrar, y por eso tenemos también un periodo tan extendido de cosecha y de tipos de paltas, entre variedades de origen guatemalteco puro, mexicano puro y todas las variantes de cruzamientos que se les puedan ocurrir entre guatemaltecas y mexicanas. Por otro lado, a partir de hacer una selección masal dirigida, ahora sí, de esas variedades locales, podemos desarrollar las variedades población. Van a ser variedades relativamente heterogéneas, en general menos heterogéneas que las variedades locales, pero aún con bastante variabilidad presente. Y ahí la mayor diferencia es el aporte que podemos hacer nosotros como mejoradores, donde utilizamos determinados criterios de selección para eliminar a través de selección negativa aquellos materiales fuera de tipo o por selección positiva aquellos que están con las mejores características. Fíjense estas variedades de maíz. Este es diente de caballo, esto es en Tucumán, cuando he estado por eso trabajando en aquella zona. Fíjense el porte de estas plantas de maíz comparado con la altura de este técnico. Es una locura la altura. Y comparen con los maíces que están acostumbrados a ver en la pampa húmeda o incluso lo que se hacen acá en la provincia, porque mucho del material actualmente que se hace son variedades transgénicas traídas desde Brasil, contrabandeada, o las mismas u otras variedades transgénicas de zonas núcleas de acá, traídas por las agropecuarias, o razas como la Leales 25 o el Santa Elena, introducido vía Brasil, o Carioca, que son otras variedades. ¿Y por qué cultivan? Hay pequeños productores que cultivan estas plantas tan altas. ¿Para qué las quieren? Porque esta biomasa, una vez cosechado la mazorca, la utilizan como forraje para ganadería. Entonces le dan un doble propósito. Si yo no tengo en cuenta eso, si yo no entiendo el sistema de producción de ese pequeño productor y me atengo nada más que a eso, yo probablemente le hubiera eliminado ese material o podría haber estado seleccionando material de menor porte, pero resulta que va a haber productores que le va a interesar un menor porte de plantas porque van a mecanizar, no hacen ganadería o haya otro motivo, pero también hay un perfil que demanda este tipo de materiales porque le dan otra utilidad. Con respecto a las líneas puras, típico de las autógamas, eso acá, este es el Leales 24, es un poroto negro seleccionado en Tucumán, y la característica principal es que es una planta de crecimiento definido y que se la puede manejar de manera similar al que se le maneja a la soja. Entonces, el mismo productor que hace soja y que tiene toda la maquinaria o que alquila la maquinaria, el servicio de maquinaria, puede rotar con el poroto negro sin tener que readaptar ni las densidades de siembra, ni las prácticas de manejo, porque tiene un comportamiento similar y me facilita la cosecha. Hay muchas de las variedades de estos porotos que suelen ser de crecimiento más bien rastrero, pero eso hay que cosecharlos a mano. Estos son de porte erecto y se puede mecanizar.
Por eso es lo que les decía antes, no siempre pasa, lo vuelvo a machacar, por mayor rendimiento, sino por entender el sistema de producción. A veces esas líneas puras pueden ser el punto final, generalmente en autógamas, o en alógamas, una etapa intermedia, porque van a sufrir depresión por endogamia, para la producción de híbridos simples, dobles o de tercera vía. Las únicas excepciones, o las excepciones a eso dentro de las alógamas, son las cucurbitáceas, que tienen una alta tolerancia a la depresión por endogamia, es decir, no suelen sufrir de depresión por endogamia. En el caso de plantas leñosas en general, caso de los frutales, podemos utilizar, o el caso del té, por ejemplo, o sin ser leñosa, caso de la mandioca o del banano, del ananá, podemos hacer propagación clonal, donde vamos a tener descendencia por vía sexual de cualquier individuo. Todos los individuos van a ser genotípica y fenotípicamente idénticos en principio. ¿Por qué? Porque si manejamos mal el material, normalmente acá las mutaciones somáticas, que desde el punto de vista de la genética de poblaciones carecen de interés porque no se encuentran en la línea germinal y por lo tanto no se pueden transmitir a la siguiente generación, en estas plantas de reproducción asexual, esas mutantes pueden incidir y, como en cualquier mutación, pueden pasar desde desapercibida porque es una mutación neutral, puede ser una mutación deleteria o puede ser una mutación con una utilidad. Por ejemplo, eso ha pasado mucho con variedades de uva blanca que han mutado a rosada, otras de rosadas que han mutado a blanca, ha habido retromutación, el caso de Niágara blanca a Niágara rosada en una fazenda, en una chacra en Brasil, donde se cultiva esa variedad de uva, introducida de Estados Unidos, por eso se llama Niágara, en homenaje a las cataratas. Originalmente es una variedad blanca, de uva blanca, y espontáneamente en una planta, en una rama de una planta, en un sarmiento, aparecieron frutas de color rosado, racimo de color rosado, y a partir de la propagación de ese material, hoy por hoy la Niágara rosada es el estándar de uva de mesa de Brasil. Una diferencia de los clones con las líneas puras es que en las líneas puras tienden a la homocigosis. En cambio, un clon puede ser altamente heterocigota y que lo fijamos estrictamente por su propagación asexual. De hecho, muchas de las variedades, sobre todo las iniciales, aunque siguen apareciendo así, en frutales son mutantes espontáneos. No mutantes, perdón. Son variedades, productos de polinización, plantas que se las han propagado por semilla, se obtienen una planta que va a tener alguna característica que puede ser interesante, porque vamos a tener segregación de los progenitores, que generalmente se desconoce cuál es el progenitor masculino. Sí sabemos de la variedad cuál era de partida porque cosechamos la fruta, entonces conocemos la madre. Ahora, ¿quién donó el polen? No lo sabemos, salvo cuando es a partir de cruzamientos dirigidos. Y una vez que la ventaja de los clones es que si esa planta que la dejamos que siga su ciclo fenológico, su ciclo de desarrollo, al cabo de 5, 7, 10, 12 años, depende de qué especie estemos hablando, vamos a poder evaluar los frutos y si tienen muy buenas características,
Después simplemente vamos a proceder a propagarlos asexualmente mediante injertación. Entonces, acá tenemos diferentes variedades difundidas en la provincia de duraznos. Estos son para consumo fresco, estos son doble propósito para fresco e industria. Fíjense lo que les decía, el aspecto. Todos estos son materiales desarrollados en el Embrapa de Pelotas, el Embrapa de clima temperado en Brasil, donde acá lo que no importa tanto el color. ¿Por qué? Porque total después se va a pelar, porque es para industria, se va a utilizar la pulpa o como fruta enlatada. Entonces, por más que tenga o no tenga color, no importa, pero sí se busca la consistencia de la pulpa, porque incluso los duraznos que son propiamente, exclusivamente para industria, incluso son mucho más duros, son muy difíciles, no se comen normalmente en fresco, porque cuesta clavarle los dientes. Estos son intermedios, tienen muy buena consistencia y estos cuando se hierven y uno los hace en compota, por decirlo así, tienen la misma consistencia del durazno que uno compra enlatado. Mientras que los duraznos comunes, cuando en la casa se los hierve, se los hace en compota, vieron que se desintegran prácticamente, se desarman si uno se pasa un poco la cocción. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no fueron seleccionados para industria, fueron seleccionados para consumo en fresco. Ya casi terminando, tenemos luego las mezclas. Pueden ser mezclas físicas de diversos componentes, ¿sí? Que pueden ser parte de un paso intermedio en un programa de enriquecimiento de poblaciones o un programa de premejora. Es decir, introducimos variabilidad material para generar y tener mayor variabilidad porque teníamos poca, por ejemplo. Entonces estamos generando una mezcla, estamos buscando incorporar genes de resistencia en cultivares modernos, ¿sí? También pueden ser productos modernos como las multilíneas en autógamas o como hay acá en yerba, que se desarrollaron líneas o variedades policlonales, ¿sí? También conocidas como variedades sintéticas, eso ya lo vamos a ver más adelante, como es el caso de la stevia. Por último, en el caso de los híbridos, eso ya después vamos a verlo en más profundidad cuando estemos trabajando con métodos de selección y mejora en alógamas, van a ser el producto del cruzamiento de dos o más líneas puras, donde se las elige en función de su aptitud combinatoria general y específica, y donde buscamos explotar esa potencia del F1 y su la homogeneidad fenotípica que presenta. Y que por eso es que uno le dice al productor normalmente, si quieren mantener esa homogeneidad, no guarde las semillas de un híbrido. ¿Por qué? Ustedes lo saben muy bien. Eso es Mendel. En la F2 vamos a tener segregación. Y por lo tanto, no quiere decir que no vaya a ser un buen material, pero vamos a tener mucha variabilidad. Si es para autoconsumo, no pasa nada. Pero si es para un mercado y es un mercado exigente, yo no puedo arriesgarme a tener demasiada variabilidad porque se me va a complicar el manejo. Se me pueden extender el periodo de cosecha, pueden haber diferencias en cuanto a morfología de fruto, a características de fruto, que para determinados mercados pueden ser indeseables. Acuérdense, se lo vuelvo a decir, una cosa es que sea deseable desde el punto de vista de la planta, otra es que sea deseable desde nuestra visión, si se quiere, antropocéntrica, que estamos utilizándolo en beneficio nuestro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Si no, No, ¿sí? Perfecto. Bueno,
La semana que viene, quise decir, la clase que viene, vamos a estar viendo las bases de la mejora. Esos son de los primeros capítulos, si yo no recuerdo, es el capítulo 1 o 2 del libro Los caracteres cuantitativos de Mariotti, que el PDF está habilitado ahora en el aula virtual y lo pueden descargar. Ese es un muy buen libro, se los recomiendo, es un libro chiquito, no solo está en castellano porque es de Mariotti, es un investigador argentino, y es muy, muy práctico. Realmente es claro, es conciso y tiene la base genética, pero a su vez con un manejo agronómico. También cómo se hacen los ensayos, cómo se los analiza, cómo se los interpreta. Si alguno de ustedes el día de mañana está interesado en trabajar en algún centro en lo que es mejora vegetal, realmente es un libro que no tiene desperdicio. Es muy ameno y toca todas las temáticas. Y como les digo, está hecho para ingeniero agrónomo, hablando mal y pronto. Va todo con receta, o sea, las matemáticas incluso que utilizan son sumamente simples, es papel y lápiz, básicamente. No quiere decir que no podamos utilizar paquetes estadísticos, no quiere decir que no utilicemos marcadores, pero está tan bien desarrollado que es muy, muy ameno. Así que bueno, pueden irlo leyendo al que le interese, como para también en la próxima clase que sea más fluida, y si ya tienen alguna duda, se puede discutir al respecto. Por lo demás, estaríamos dando por concluida la clase de hoy. Bueno, profe. Nos estamos viendo el miércoles entonces. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Chao, profe. Chau, chau. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe.